pues con todos. Vamos a empezar la clase, ¿eh? Bueno, nos toca hablar del tema siguiendo la correlación hablamos de sepsis. Ahora vamos a hablar de lo que es shock séptico, ¿ya? Eh, Vamos a definir qué es shock, ¿ya? Vamos a ver la incidencia. Hay pocos estudios, se habla a nivel local. Vamos a identificar cuál es la clínica del shock. Como es difícil darse cuenta, generalmente ya nos damos cuenta cuando está ya en la fase de shock descompensado, qué tratamiento debemos iniciar y si es que hay algo que podemos hacer antes de que el bebé se muera, ¿no? Porque puede fallecer en pocos minutos, si es que no se hace algo con el bebé que entra a shock, ¿no? Anteriormente, antes del 2005, todavía no había consensos en lo que respecta para sepsis y aún más para hablar de cuál es el rango de presión arterial normal en el recién nacido, ¿no? Como ustedes saben, la área de neonatología, pues es un campo recientemente, es una subespecialidad que por el año 1963, más o menos por ahí, empezó a darse mayor énfasis, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hijo de JF Kennedy, ustedes leen la historia de este expresidente de Estados Unidos que fue asesinado, él tuvo un hijo prematuro de 32 semanas, ¿no? Pesando cerca de 1800 gramos más o menos, y falleció al segundo día. Y pues nació prematuro y hizo el problema de membrana hialina, ¿no? En ese tiempo no había ventiladores, ese tiempo no había surfactante. Si hubiera habido la tecnología que hay ahorita, no hubiera muerto su bebé, ¿no? Entonces, vean que la tecnología, el conocimiento importa. Antes no sobrevivían prematuros de 32 semanas, fallecían a esa época. Actualmente están sobreviviendo de 22, 23 semanas en Japón. Acá hemos sacado de 25 semanas, ¿no? Con las falencias del caso, ¿no? Porque no contamos con nutrición parenteral. El personal, pues se necesita ser neonatólogos, todos los pediatras que están ahí en las unidades de neo, no todos son neonatólogos. Las enfermeras tienen que ser capacitadas, especialistas me dijo, como les dije, no es por menospreciarlo, ¿no? Le digo, ¿ustedes dónde han hecho la especialidad, no? En las Mercedes, pues en las Mercedes que van a aprender, ¿no? Manejar, a aprender por ósmosis de las enfermeras antiguas que, bueno, lo aprendieron con sus deficiencias o no, ¿no? Tienen que capacitarse en un hospital de mayor nivel para que puedan dar el mejor soporte, ¿no? El soporte y cuidado del recién nacido. Entonces, vean que va de la mano, ¿no? El conocimiento y la tecnología. Entonces, mientras más preparado estés para reconocer los síntomas de sepsis, mucho más vas a estar más fino para reconocer cuando un bebé está entrando a shock, ¿no? ¿Ya? Entonces, hicieron estudios a partir de 2005, el 2011 la Sociedad Iberoamericana de Neonatología sacó consensos, que vamos a ver más adelante, en donde vamos a ver un rango de presión ideal para hablar de hipotensión, sobre estudios en los recién nacidos aparentemente normal, donde sacaron medianas y hablan de presión, ¿ya? ¿Cuál es el o no? Entonces, presión normal es aquella que asegura una adecuada perfusión a los órganos vitales. Ustedes saben cuáles son los órganos vitales: suprarrenales, corazón y cerebro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de qué depende la presión arterial en neonatología? Va a depender de la edad gestacional. A menor edad gestacional, menor rango va a tener. Por cada semana que aumenta 1 milímetro de presión arterial, ¿ya? Arterial media estamos hablando. Por cada 100 gramos que aumenta, va a aumentar 1,4 de presión, ¿ya? Más o menos ahí va. En la edad postnatal, obviamente, cuando la mamá ha sido anestesiada ya sea con fentanilo, ¿no? Porque a veces le ponen la anestesia raquidia y no le agarra bien, están cortando y la mamá se desmaya gritando, ay, entonces tienen que parar la operación. Y dicen, no, vamos a poner anestesia general, ¿no? Entonces le ponen un anestésico general inhalatorio o el fentanilo, y a ese fármaco produce hipotensión en la mamá y a través pasa a la placenta y va a producir hipotensión y depresión respiratoria en el bebé, ¿no? La vía del parto también, porque se ha visto que los bebés que son nacidos por vía vaginal tienen mayor estrés,
y por lo tanto van a tener más secreción de las hormonas catecolaminas que conlleva que tengan un poquito más de presión arterial comparados con lo que nacen por vía cesárea, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros tenemos dos bebés que tienen 35 o 34 semanas, pero uno de ellos pesa menos, está por debajo del percentil 10. El que tiene percentil 10 por debajo de este percentil va a tener una PAN menor, ¿no? Que el que tiene un adecuado peso para la edad gestacional, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ver que la presión, en la práctica clínica habitual, los límites de presión arterial normal son definidos de acuerdo a rangos, igual que el peso, que cuando hablas de adecuado o bajo o grande, ¿no? Tiene un percentil 10, percentil 90. Acá en la presión arterial va a tener un percentil 5, un percentil 95. O algunos libros van a encontrar percentil 10 y percentil 90, ¿no? Pero generalmente hablamos de percentil 5 y percentil 95, ¿ya? Y dice, el límite inferior de la presión arterial media para el primer día de vida es similar a la edad gestacional del recién nacido. Si yo tengo, por ejemplo, un bebé de 28 semanas, el primer día hasta el tercer día, yo voy a hablar de hipotensión si es que su PAN va a ser menos de 28, ¿no? En los primeros 3 días, supuestamente. Ya, entonces, hablando de shock o choque, que me va a encontrar, consiste en la capacidad de lo que es el sistema circulatorio para suministrar a los tejidos, ¿no? Y sacar a su vez, ¿no? Llevarle nutrientes, llevarle oxígeno y y a la vez eliminar el producto de desecho. Entonces, cuando es insuficiente se presenta lo que se llama shock. Su incidencia es desconocida, 1.3% los ingresos que pasan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya, tiene alta mortalidad, desde que entra shock y no le das tratamiento adecuadamente, pues se va a complicar, ¿no? Va a empezar a hacer falla renal, falla hepática, falla pulmonar, hemorragias, trastornos de coagulación y fallecen en pocas horas, ¿no? A diferencia que el adulto pues tiene un poco más de resistencia, los neonatos son más frágiles, ¿no? Entonces es un problema serio en la unidad de cuidados intensivos. Pocas veces se presenta, pero cuando se presenta generalmente es mortal, ¿ya? Y los gérmenes que producen más clínica de shock, así un shock fulminante, shock severo, que entran y que son difíciles, son los gran negativos, ¿no? Son más agresivos, ¿no? Y también pueden estar los estáfilos, ¿no? Los gran positivos, los virus, enterovirus, ¿no? Las cándidas también pueden estar. Entonces, no solamente cuando ven que no responde el antibiótico, ya tiene 10 días, 11 días, está con catéter venoso central, ¿no? Es porque no hay respuesta, sigue mal el paciente, sigue intolerante. Entonces, lo que tiene que hacer usted es pensar qué pasó, ¿no? O es muy resistente ese germen al antibiótico, o es que cuando está colonizado, ya sea el tubo endotraqueal, ya sea un catéter percutáneo o un catéter central, dice que por donde entra la luz, entran las bacterias y hacen un biofilm, hacen como una capa protectora que pasa el antibiótico y ahí no le hace nada, ¿no? Y ahí sigue embolizando, quiere decir, siguen botando sus hijos, sus bacterias, se van reproduciendo y van eliminando, van entrando, van entrando, van entrando. Entonces, la única manera es quitarle ese catéter contaminado, ¿no? Por eso se hace cultivo de un brazo y cultivo del mismo catéter, trata de aspirar sangre por ahí. Y si coinciden los dos genes porque está colonizado también el PIC y tiene que retirarse sí o sí, si no, no mejora. Y eso hemos visto en la práctica clínica, ¿no? Bebés que están con 15 días de antibiótico y son prematuros de 28 a 30 semanas que le están tolerando y luego empiezan a hacer intolerancia, intolerancia, intolerancia y marcadores positivos de infección. ¿Y qué haces? ¿Van a comer? ¿Le pones ANFO? Sí, igual, ¿no? Porque una segunda posibilidad, tercera posibilidad, porque primero son gran negativos, gran positivos y tercero las cándidas. Entonces, si no hay respuesta al antifúngico, es que ya se colonizó, hay que retirar ese catéter para que mejore. Si no, no mejora. Van a seguir y entonces vean que como uno sopesa ante una posibilidad de por qué no hay respuesta o es que el bebé llegó grave, ¿no? Llegó grave y fallece en tu narices, como decía, hagas lo que hagas, van a morir en tu presencia, ¿ya? Entonces dos personas están con admitir quiénes son, llegan tarde.
El otro que tiene que tener como en cuenta, y mucho voy a lo que ustedes van a recibir al recién nacido, sea su salud, sea su internado o centro de salud donde vayan, van a recibir. Y puede haber accidentes de cordón. Justo hay un juicio del hospital regional donde llega una mamá de 30 semanas de gestación en expulsivo y para mala suerte le rompe membranas y sale abundante líquido. El bebé sale como bala y rompe el cordón y se le cae a la residente, el residente de gineco, y se golpea la cabeza. La mamá miró y ahorita está en juicio. Imagínense, sin tener culpa, ¿no? Sin tener culpa, ese cordón se rompió por tan abrupto y tenía atresia esofágica, ¿no? Y los papás son unos tóxicos totales, ¿no? Así como hay chicos tóxicos, así, tóxicos totales, ¿no? Han hecho denuncias sin tener culpa, porque al final ellos habrían tenido una ecografía prenatal donde decía que tienen polidromios, porque eso se ve, ¿no? Y ese bebé se fue referido a Lima. En el hospital no, hasta ahorita no, bueno, ya han contratado a un cirujano pediatra, pero se rompió el cordón y le tomamos ecografía en la cabeza, el bebé no había hemorragia, felizmente en ese momento, ¿no? O sea, hasta que se fue, a los 7 días se fue al Lima. Entonces, eso puede pasar. Lo otro que ha pasado es que la interna, en el Heisen, la interna estaba de guardia con el asistente le llaman una área de emergencia, ¿ya? Eh, y se va a atender el médico a la cesárea y justo hay un parto simultáneo. La interna se va, la atiende el parto, lo clampa el cordón y se va, le dice, doctor, mira, firme, ya está. Todo ok, todo ok. La interna era buena, ¿no? Una buena interna, eso de que da ganas de confiar, pero le firma y se van a ver a las 2 horas, el paciente estaba desclampado el cordón, ¿no? Ahí en la sala donde hay atención inmediata antes de pasarlo, porque primero ya atención inmediata le das toda la atención y a veces la mamá, como es a veces se quedan a coser los desgarros, ¿no? Vaginales, y se van a verlo y se había desclampado el cordón. Entonces, el clamp que tienen, hay 2 mosquitas que tienen que pasar y no tienen que cortarlo al ras. Se corta 2 centímetros del abdomen, 2 centímetros de la base del ombligo, se pone el clamp y por encima del clamp hay que cortar 1 centímetro por encima, porque si cortan a ras, como el clamp tiene gelatina de Wharton, es muy fácil de que se desclampe, o si no lo cerraste bien. Al final, pues están en juicio, ¿no? Entonces, la culpa no es de la interna, la culpa del médico que no se fue a ver. Y vean que nada lo hacemos, dejo uno eh, queriendo que pase eso, ¿no? No, hay que prevenir, ¿no? Entonces, accidentes de cordón umbilical, ¿qué ha pasado? Seguirán pasando si es que no tienen en cuenta anomalías de la placenta, anomalías de la placenta, placenta previa o placenta sangrante, ¿no? Que llegan, sangran y a veces o hay DPP, ¿no? El bebé nace hipovolémico, ¿no? En esos casos. Hay hemólisis fetal o transfusión feto-fetal, ¿no? De un feto a feto o de un feto a la mamá. Hay transfusión feto-materna, ¿no? O una coriomielitis o anestesia de hipotensión que hablamos que puede condicionar a que haya riesgo para que ese bebé se produzca el shock, ¿no? Son las probables causas también. La hipotensión, entonces, es una complicación común en el prematuro, ¿ya? La edad gestacional explica en mayor medida la variabilidad de la presión arterial media. Eso es lo que le decía, si un bebé, sobre todo en los primeros 3 días, ¿ya? En los primeros 3 días, si el bebé es de 27 semanas, va a ser hipotensión cuando su PAN sea menos de 27. A eso se refiere, y eso se relaciona con el presentil 10. ¿Ya? Entonces, pasado los 3 días, ¿ya? Pasado los 3 días, un bebé menor de 30 semanas va a ser hipotensión cuando el PAN sea menor de 30, ¿ya? Cuando es más de 3 días de vida y es menos de 30 semanas, su PAN tiene que ser por debajo de 30 para hacer hipotensión después de los 3 días. Y si fuera antes de los 3 días, no. Va a ser hipotensión cuando sea menos que su edad gestacional. Me refiero a uno de 28 semanas, a las 48 horas va a ser hipotensión cuando su PAN sea menos de 28. Pero después de los 3 días tiene que ser su PAN menos de 30 para hablar de hipotensión, ¿ya? Entonces, la causa fundamental de hipotensión en el recién nacido no es la hipovolemia, ojo, que hay accidentes vasculares, como has mencionado, ¿ya? Pero no es la causa común, sino la causa común viene a ser la disfunción miocárdica
con una alteración producto de una infección, o una alteración en la regulación del tono vascular, o sea, el continente, lo que contiene el volumen sanguíneo, ¿no? Se vasodilata mucho, ¿no? ¿Ya? Sobre todo por los factores vasodilatadores de los que se hace segregar las bacterias, ¿no? Entonces, hablando, ya lo mencioné anteriormente, lo que les decía, ¿no? Esto es en el consenso de CIBE en 2000, lo pueden encontrar en internet. Más o menos nos guiamos de eso. Hay que tener en cuenta los riesgos asociados a hipotensión. En un término, en un prematuro, ¿ya? El prematuro, comparado con la término tiene mayor autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? O sea, cuando yo le pongo un bolito a la término, un bolo de 10 por kilo, pesa 3 kilos, 30 centímetros, llega chocado, lo puede pasar en 30 minutos, 20 minutos, ¿no? Y no hay problema porque lo que le perfunde, sus vasos tienden a contraerse y no hace tanto problema con el prematuro. El prematuro tiene que ponerse el bolo mínimo en media hora, no menos, porque si lo pones en 10 minutos, es tan rápido el flujo que hace que se abran más sus vasos sanguíneos y se rompan. No regula bien y por lo tanto hay mayor riesgo de que llega así medio muriendo, más rápido lo mata, ¿no? Entonces el prematuro siempre, cuando tenga un prematuro y le ponga un bolito, tiene que ser en bomba y pasarlo en media hora mínimo, ¿ya? Si no tienes en cuenta eso, le vas a ayudar a irse con San Pedro más que a quedarse con ustedes. Entonces, si no, haces una hemorragia cerebral severa y el hecho que va a morir va a quedar un vegetal o una parálisis cerebral más adelante, ¿no? Esta es hablan de lo que es NeuroReviews, una revista neonatal americana, donde te hablan los parámetros de hipotensión, de acuerdo al nivel de presión arterial media, de acuerdo a la edad gestacional, de 0, 12, 24, 72 horas, se ve en la edad gestacional, ¿no? Ya, miren, a pasado las 32 horas, en menores de 30 semanas tiene que haber hipotensión cuando se ponga en menor de 30, ¿no? Pero si es los primeros 3 días, uno de 27 semanas o de 26 semanas tiene que ser por debajo de 26, ¿no? Un término, por ejemplo, miren, los primeros 3 días, menos de 50, hablamos de 45, ¿ya? Por arriba. Y luego, pasados los 3 días, tiene que haber hipotensión cuando es menos de 50. Acá, este es la guía de Sieben, de acuerdo al peso. Cuando les presenten un bebé, un feto, un aborto, ustedes están como médicos ahí en el centro de salud, y pesa 1 kilo, ¿usted cuántas semanas le van a poner? 28 semanas, porque el peso promedio de uno de 28 semanas es 1 kilo, ¿no? De 32 semanas, 1500 y de 34, 2 kilos. Es el rango más o menos que se pueden guiar cuando a veces lo abandonan en los centros de salud o cercano ahí les llega a ustedes un feto muerto y le dice, doctor, ¿cuántas semanas es? Más o menos ustedes lo catalogan por ese rango. Ustedes ven, pues, ¿no? Que de 27 semanas, de 23 a 27, su peso, de su presión arterial media, va a ser hipotensión cuando los primeros 3 días, cuando sea por debajo de su número de su edad gestacional. Pasados los 3 días ya es menos de cuando sea menor de 30, ¿no? Y después de los 7 días menor de 30. Seguimos hablando de edad gestacional menor de 30. Después de los 3 días, pues, tiene que ser menor de 30 para hablar de hipotensión, pero antes de los 3 días no, tiene que ser por debajo del valor de su edad gestacional, ¿no? Y ustedes ven, uno de 2.500 se supone que es a término, hipotensión después de los 7 días, cuando es menos de 50, antes de los 7 días menos de 45 y los primeros 3 días menos de 40. Y de acuerdo en los recién nacidos a término, su rango, miren, en los estudios que se han hecho, ¿no? La sistólica, hay rangos de cuánto a cuánto va, de 46 a 94. Y la diastólica de 24 a 57 y la presión media, miren de cuánto a cuánto hay, ¿no? Por el medio. Entonces, el shock es un síndrome resultante de hipoperfusión e hipoxia, ¿no? Que en lo que es el corazón, el sistema cardiovascular es incapaz de bombear una adecuada cantidad de sangre y además de intercambio a nivel pulmonar para que les llegue todas estas demandas que necesita el organismo y a su vez eliminar estas demandas, ¿no? Este es producto de desecho, ¿ya? Y de hecho que hay asociado a presión baja. Este es un bebé, por ejemplo, que están dando con Ambú, ¿no? Ambú, la marca, es una bolsa autoinflable, ¿no? Están ventilando manualmente. Así lo hacen en las emergencias. Todavía no tenemos ventilador en emergencia. Cuando llega, están ahí 2, 3 horas los internos residentes turnándose
ventilando, a uno más rápido lo matan porque lo aplastan tan rápido que lo rompen el pulmón, el motórax sí se complica más rápido, ¿no? O se duerme el residente o el interno. Pero de aquí nos ha llegado 4 ventiladores, lo vamos a pasar a una emergencia para que vayan ahí entreteniéndose los pediatras de emergencia. Nosotros sabemos que la presión arterial en el prematuro es más dependiente de la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Que de la volemia o de la contractividad miocárdica, ¿no? En los prematuros. Es dependiente de la resistencia, de esta resistencia. Ustedes que presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia, ¿no? Puede estar el gasto cardíaco normal, pero si la resistencia está alterada, se va a presentar hipotensión, ¿ya? Es lo mismo, y acá dice que el 75% de prematuros con hipotensión cursan con gasto cardíaco normal, y esto está normal, pero una resistencia ¿no? vascular puede estar baja, ¿no? ¿Ya? Normal, baja. Entonces, el shock, que hablamos que es la incapacidad del sistema circulatorio, y se va a clasificar en estos tipos que ustedes ven acá: hipovolémico, distributivo, cardiogénico, disociativo y obstructivo, ¿no? De todos estos, lo que he visto más en este caso es la causa de la sepsis, ¿no? ¿Ya? Sepsis. Hipovolémico, hay algunos casos que tienen el dato de que sea un asfixiado también, o un desprendimiento de placenta, ¿no? O un prolapso del cordón, o una ruptura, como le mencioné, de cordón, o un desclampado de cordón. Por lo tanto, y ojo que también no pasa, otra vez dice, pasó un hijo de un traumatólogo, un colega, ¿no? Que fueron ingresados. Pues uno como es colega dice: doctor, pase a ver a su hijo, ¿no? La mamá todavía estaban que lo atendían en sala de partos y le dice: quiero ver a mi hijo. Se va a ver a su hijo y estaba esclampado el cordón, pero no se había muerto, ¿no? Bien así, se fueron a hacer la hemoglobina, tenía hemoglobina 9, ¿no? Pero había sangrado, ¿no? Y como es colega, pues ¿qué tal si no hubiera dicho no quiero ver hijos? Si hubiera sido de un personal que no fuera de salud, no le dejan pasar y no se dan cuenta. Si hubiera muerto otra vez, ¿no? ¿Y qué dicen? Hemorragia de recién nacido, ¿no? Pero en este caso no se hizo nada, o sea, no, nadie, como digo, nadie lo hace a propósito, ¿no? Que son cosas que pasan. Y de verdad que es para tener miedo, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. ¿Ya? Entonces, por eso digo que tener muchísimo cuidado a la hora de clampar el cordón. Lo que le digo no lo digo por ¿cómo se dice?, chismosear, sino le digo para que no les pase, ¿no? Uno debe aprender de los errores de otros, ¿no? Entonces, es más, aprendes más cuando te pasa a uno, ¿no? Pero no hay que hacer eso, no hay que esperar eso, ¿no? Ya, entonces, hipovolémico es poco frecuente, pero sí se da, ¿no? Distributivo, la sepsis, o sea, el continente está muy dilatado, o sea, los vasos sanguíneos están vasodilatados, y hace que condicione que no llegue un buen retorno, una buena precarga, y por lo tanto se va a producir el cardiogénico. La asfixia, vean que está ahí, porque la asfixia te daña todos los órganos, casi como produce un pulmón asfíctico, ¿no? Hay daño cardiológico. Puede ser por las cardiopatías congénitas severas o las posoperadas, ¿no? Disociativo, la metahemoglobina o la anemia severa, ¿no? Anemia severa menor de 7. Los bebés pueden presentar y hacer shock, ¿ya? Obstructivo, en este caso cuando hay alteraciones para la salida de la sangre del corazón, ¿no? Es tanto la ruptura de un pulmón que entra al aire y comprime el corazón según una pelotita y no le permite contraerse, y por lo tanto no va a bombear la adecuada sangre y por lo tanto no va a llegar, y eso va a ser hipotensión. Taponamiento cardíaco, cuando se está con catéter, le llega al corazón y ese veces lo penetra la pared del corazón y se rompe y hace que salga líquido por fuera y produciendo lo que es acumulación de líquido, y produciendo taponamiento cardíaco. Tienen que drenarlo con ecografía si no se muere, ¿no? También he visto esto en información de Neo, de la nada que un bebé estaba en ventilación mecánica y justo le iban a pasar visita y a la hora que termina de pasar visita desatura y bruscamente bradicardia. Nos vamos a examinarlo, los latidos cardíacos se escuchaban así filiformes, pero bien pequeñito, ¿no? ¿Y qué pasó? Neumotórax, nada, ese rato radiografía, no, la unidad tiene ecógrafo, trajeron el ecógrafo y se ve el corazón con una pelotita chiquita, ¿no? Que calatilla y era derrame, ¿no? Tanto que lo drenaron
y sacaron líquido pericárdico, ¿no? Y mejoró. Si es que no tuvieran ecografía, dicen paro, una arritmia y se muere, ¿no? Vean que la tecnología, como les digo, ayuda bastante, ¿no? Otro es porque está mucha presión al ventilador mecánico, está tanto expandiendo su pulmón que comprime el corazón. Por lo tanto, que cuando yo le doy presiones altas al ventilador mecánico, tengo que tener cuidado que no se comprima mucho su corazón. Entonces, ¿quién se da cuenta primero de que está entrando a shock o hipotensión? Es la enfermera que está, o en otros países que están, tipo España, tipo Alemania, los papás están ahí con su bebé en la UCI, ¿no? Si el médico es una visita más, no los papás, ¿no? Tienen su ventilador, su cama, su incubadora ahí, donde descansa el que lo cuida y él te avisa, ¿no? Entonces, le dice la enfermera, doctor, no lo veo bien, hace 2 horas estaba así y ahorita lo veo su piel moteada, reticulada, llenado capilar está lento, está con los pulsos fríos, pieles de sus extremidades frías, ¿no? Está entrando, está taquicárdico, doctor, hace media hora y no le pasa, no está con fiebre, no, está con dolor, no. Entonces, probablemente esté entrando a su shock compensado, ¿ya? Hay que pedir análisis, ¿no? Los signos vitales son importantes, ver cómo ha ido, si estaba taquicárdico, hace qué tiempo, y hace 2, 3 horas cómo estaba, su frecuencia cardíaca estaba normal, ¿no? Yo estaba ya tendencia a la taquicardia, y su flujo urinario cómo estaba hace 6 horas, y ahorita está menos de un cc por kilo por hora, ¿no? Entonces son datos que te van a indicar que el bebé está entrando a su shock compensado, ¿no? Obviamente, como les digo, la análisis de laboratorio es importantísimo. Ya les mencioné del taponamiento cardíaco que se única de manera de evidenciarse con la ecografía, una radiografía si hay neumotórax, laboratorio, si es una hemorragia, por ejemplo, una hemoglobina de 15 y le tomas al siguiente día y tiene una hemoglobina de 9, probablemente hay una hemorragia intracerebral si es que no hay hemorragia evidente, ¿no? Una hemorragia intraventricular. Y cultivar probablemente si esto es causa infecciosa. La manera de medirlo es a través de un modo no invasivo, ¿ya? A través de estos manguitos, como ustedes ven ahí, hay su número de acuerdo al diámetro del brazo, ¿ya? De su miembro. Van a ver qué manguito le corresponde, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo le pongo a un prematuro, pues me va a dar un error en cuanto a la medición de la presión, ¿no? Y si yo le pongo a un término también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El otro es una medición invasiva, ¿ya? Que no se cuenta, se pone a través de la arteria umbilical, también se puede medir, ¿ya? Y el otro es a través del flujo sanguíneo cerebral, pero eso tiene que contar con ecografía, ¿no? Los signos clínicos y shock. Ya les mencioné, no es lo mismo que tú le veas a un bebé que está llorando así, es difícil que esté en shock, ¿ya? O que le toca si está durmiendo y no se despierta, ese bebé probablemente esté ya entrando en su fase de shock compensado, ¿no? Pero generalmente hay una piel moteada, llenado capilar lento, ¿no? Pulsos filiformes, extremidades frías, los pies y las manitas están frías, ¿no? Su flujo urinario ves que es menos de un cc por hora, ¿no? Kilo por hora, alteración del estado de conciencia. Durmiendo, somnoliento, soporoso, y probablemente haya estado en un vaga y empieza a hacer acidosis, ¿no? Y bostea. De hecho, que cuando están ahí generalmente los bebés van a hacer más hipotermia si no hay una buena autorregulación. Ya le mencioné la fisiopatología de la sepsis, que tienen un sistema inmunológico totalmente inmaduro y por lo tanto no se van a defender del ataque de las bacterias, ¿no? Van a generar más bien factores de coagulación, factores que alteran la coagulación, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa. En este caso, va a inducir a lo que es la cascada de coagulación, activando el plasminógeno, la formación de trombos en la circulación, condicionando la coagulación intravascular diseminada, y hecho que van a formar sus trombos, no le va a llegar nutrientes, no le va a llegar oxígeno hacia los órganos vitales, y condiciona que se produzca pues, todo esto a nivel, ¿no? Vas a medir su hipoxia tisular con el saturómetro de saturación, el acidosis metabólica, todo esto condiciona el daño celular, muerte de órganos, falla multiorgánica, y en pocos minutos tengas tú un paciente chocado, ¿ya? Entonces, los signos clínicos, cuando el shock está compensado, al inicio nadie se da cuenta, porque uno dice habla de shock, pensábamos de que shock es cuando presión está baja, ¿no? Shock todavía tiene 3 fases, una fase de shock compensado, que decir que su presión arterial está normal,
normal o normal baja, ¿no? Está yéndose a querer por debajo del límite inferior normal, pero todavía está con la presión dentro del rango aceptable, ¿no? Entonces el cuerpo tiende a compensar para aumentar el transporte de oxígeno. ¿Qué hace? Aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco pues incrementa su frecuencia, como les mencioné, hay taquicardia, hay aumento de su frecuencia respiratoria también, ¿no? Para mantener la presión arterial, aumenta la resistencia arterial sistémica, o sea, esa base contrae periféricamente para que le llegue sangre a los órganos vitales y la piel, a la parte periférica, los órganos que no, al riñón, esto le llega poco flujo y por lo tanto van a sufrir, ¿no? No va a haber una buena diuresis. En el nivel periférico, piel fría, distales, pulsos biliformes. Hay ventilación alveolar aumenta, ¿no? La taquimia para aumentar el aporte de oxígeno, ¿no? Empieza a quejarse porque trata de que no se escape el aire. El quejido es cuando emite un sonido al cerrar la glotis, ¿no? Vamos a ver que la extracción periférica de oxígeno, hay un descenso de la saturación, generalmente en la parte distal, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver que la saturación empieza a bajar, ¿no? Lo normal que satura un bebé por encima de 95% después de los 15 minutos, donde mencioné. Si saturara menos de 95 es porque el bebé está o es cardiópata o tiene un problema pulmonar. Entonces, cuando le pregunten a un bebé después de los 15 minutos de vida, usted le pone un saturómetro adecuadamente, la saturación por encima de 95 a 100, ¿no? ¿Ya? Si es de menos de 95, pues su manito está fría, si no le llega el flujo, o es que es cardiópata o está séptico o un problema pulmonar. Ahí le mencioné eso, pues shock compensado, hay aumento de la frecuencia cardíaca, disminuye la producción de orina, no hay cambios en la presión, o ahí está en el límite bajo, pero no se habla de hipotensión, sino está en el normal bajo, ya no hay cambios, para acá, el shock descompensado, eh, sigue aumentada la frecuencia cardíaca, sigue disminuida el flujo de orina y ya baja la presión. Y acá la mayoría nos damos cuenta acá, ¿no? Cuando la presión está baja. Uno piensa que presión baja ya recién es hipotensión, la hipotensión era de acá, ya shock, ¿no? Shock era de acá, ¿no? La fase irreversible es cuando ya el daño está hecho, por más que llegue el que más sabe, ya ese bebé ha estado 2, 4 horas en hipotensión y no hicieron nada, no se dieron cuenta, llega, le pones bombas, sea de bombas de inotrópicos, bombas de antibióticos, ya no, ya. El daño, como le digo, está hecho, te pones a rezar, Interconsulta San Pedro, para que vaya nada más y pues bueno, hacer el estudio retrospectivo que hicieron mal para ver dónde estuvo la falla. La fase compensada, como le mencioné, la perfusión hacia órganos vitales, ¿no? Hace todo eso para que le llegue sangre al cerebro, al corazón y a las suprarrenales, ¿no? Entonces, si es que no hace eso, pues ahí todavía están ayudando a que se perfundan los órganos vitales, ¿no? La fase compensada sigue el metabolismo anaerobio y hay una hipoxia, aumenta el ácido láctico, condicionando una acidosis. Esto condiciona que disminuya la contractibilidad. No hace efecto la catecolamina. Si yo no corrijo la acidosis, por más que le ponga catecolamina, no va a hacer efecto porque en acidosis no hacen efecto. Tiene que corregir esa acidosis, ¿ya? Hay fallas de la bomba, la acidosis hace que más bien salga el potasio, hay hipercalemia, todo eso. Disrupción del endotelio capilar, hay fuga de líquidos, empieza a hincharse, dematizarse, ¿no? Todo lo anterior que había en la fase compensada le empieza a disminuir la presión arterial, ¿no? La descompensada, taquiña, liguria, edemas, sangrados. Shock irreversible, cuando ya te llega una cita, le haces 3 paros y todavía sigue, le pones adrena, dopa, de unos minutos te responde la frecuencia cardíaca y luego ya, solito otra vez paro, ya no es, ¿no? Entonces, el diagnóstico retrospectivo, y hay daño a los órganos vitales, y como les dije, no hay nada que hacer. El reconocimiento de los signos tempranos de shock es importantísimo, verlos y rápidamente actuar. Es un tratamiento general, hay que colocar vías centrales, hay que corregir los trastornos que tenga, glucosa, calcemia, acidosis, hay que poner la ventilación mecánica, hay que poner su bolo si es que se sospecha de hipovolemia, o iniciar inotrópicos, ¿no? Antibióticos sí o sí tiene que ponerse, a pesar de que no sabe si es cardiópata o no, porque las cardiopatías complejas también te dan hipotensión y no tiene nada que ver con la sepsis, pero de todas maneras tú le pones
Una vez que hagas el diagnóstico ya puedes eliminar los antibióticos, pero si no le pones antibiótico y era una sepsis, te vas a PICSI, ¿no? Si te hacen un estudio de esa muerte, pero tiene que actuarlo, ¿no? En los términos, tengo que yo ponerle a ventilador y accesos centrales en los primeros 5 minutos cuando yo tengo el diagnóstico. 5 o 10 minutos, miren, yo tengo que ponerle bolo, si es que veo que hay policemia y hipocalcemia, corregir, poner antibióticos. Si sospecho que es cardiópata, le pongo prostaglandinas para que no se cierre el ductus. Y a los 15 minutos de ver que no hay respuesta, acá los cristaloides, de inicio dopamina o dobutamina, dopamina si es que es una sepsis de cualquier etiología, y dobutamina si es que es cardiópata, ¿ya? Pero se pueden hacer los dos, claro que sí, ¿no? Los dos, incluso hasta adrena. No hay mejoría con estos dos, agrego adrena, ¿no? Y si es que a los 60 minutos de haberlo puesto, la dopamina hace su efecto al minuto, igual la dobutamina, igual la adrenalina al minuto. Si no hay respuesta, pues a los 60 minutos ya veo que es un shock resistente a catecolaminas y puede efectuar. ¿Por qué? Por más que no corrija esa acidosis, si no corrijo no va a mejorar. Le tomo un ecocardio, le pongo óxido nítrico, otras drogas, corticoides, shock resistente a catecolaminas con corticoides a veces resulta, y puede ser un taponamiento cardíaco si no me mejora con nada, si no hago el drenaje, ¿no? ¿Ya? Lo mismo para el prematuro. Lo importante es que vean acá que dice que el bolo en 30 minutos. Ya les mencioné por qué motivo no deben poner en 30, podemos hacer una pregunta ahí, ¿no? ¿Por qué motivo no se debe poner en menos de 30 minutos el bolo en los prematuros, ¿no? Para que se acuerden cuando tengan el examen. Expansión de volumen, administrar solución fisiológica, ¿ya? No albúmina, no plasma, porque tienen factores de vasodilatación, más bien, ¿no? Citocalamina que liberan, disminuyen la presión arterial, ¿no? No plasma, no se pone. A menos que tenga trastorno de coagulación, ¿no? Plasma fresco congelado, se pone, ¿no? O sea, se depende, ¿no? Pero si no, las drogas que debemos usar, ahí está el dilema, ya les dije, en cualquier tipo de shock le da dopamina, pero si exclusivamente es cardiópata el bebé, inicias con dobutamina, ¿no? Puede iniciar dopa, dobuta, agregas adrena, no, adrena, mirrinona. Generalmente podemos llegar hasta 3 inotrópicos en un solo paciente, pero ya a veces no hay respuesta, ¿no? Los efectos, los inotrópicos, ustedes ya lo van a leer, no les voy a pedir dosis, no les voy a pedir mecanismos, porque ya ustedes lo saben, son más fisiopatologistas que yo, ¿ya? Entonces, la dosis, tampoco le voy a preguntar de cuánto a cuánto, puede ser de 0,5 hasta 25, otros dicen 20 microgramos kilo minuto, ¿no? Los efectos que hace, sin lo que deben saber que pueden colocar, ¿no? Para sedarlo también, los relajantes musculares que usan en el COVID, ¿no? Entra en el shock, relajantes musculares que yo no sé por qué, pero paralizas todo, se paralizan las secreciones, más aspiración y te complica más, ¿no? No sé, pero estamos ahí luchando, dijo, ¿no? Con el shock séptico recién nacido, cuando yo estoy tranquilo, cuando ya su frecuencia cardíaca se normalizó, la tensión arterial está normal, y ya no captaría menos de 2 segundos, o menor o igual a 3 segundos, ¿no? Veo que la saturación pre y postductal es menos de 5% de diferencia, y su flujo diurético es más de 1, ¿no? Hay que adelantarnos las conclusiones, antecedentes y signos de sospecha, monitorización continua en la mamá o en la enfermera, dice el doctor, me parece distinto, hay que parar la oreja, diagnóstico ya precoz, iniciar tratamiento inmediatamente pensando en cuál es la causa, invadir, evaluar si necesita ventilador, probablemente la mayoría sí necesita porque a veces tenemos de respirar, siempre, siempre antibiótico, recordar que el prematuro y a término son diferentes y los signos mejoran en minutos a horas, no mejoran en 2, 3 días, ¿ya? En 2, 3 días más bien lo entierras. Lo otro que, para que no está en el tema de clase, pero sí para que más o menos conozcan cómo se administra oxígeno de recién nacido, existen varias formas de presión positiva, no solo si el papá lo utiliza, la presión positiva consiste en mantener la presión continua al final de la aspiración, evitando el colapso alveolar. Lo que hace el TP es que cuando tú le pones una presión, haces que el alveolo del prematuro no se colapse y haga telectasis. Y eso es lo que le ayuda, ¿no? Le falta fuerza, ¿no? Hay varios, utilizan Neopaf, ventilación mecánica, la AMBU, la bolsa.
Cuando les mencioné fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 1 es colocarle casco, cánula no le ponga. A veces le he visto traer enfermeras con cánula de Jaén, de Chachapoyas, vienen, le ponen a 4 o 5 litros a un neonato, no le pongan más de 3. La mayoría de guías es hasta 2 litros por minuto, ¿ya? Es lo que deben saber como médicos generales, como médico pediatras dijo no, imperdonable que le pongan pues mucho flujo, ¿no? La verdad es daño. La fase 2 es el CPAP, el DuoPAP. Fase 3 es ventilación convencional, la ventilación de alta frecuencia. La fase 4 es el ECMO. Así como hay máquina de diálisis para eliminar los productos de desecho del metabolismo, esta máquina se encarga de mezclar, de funcionar como un pulmón externo. Lo oxigena, le entra la sangre, lo oxigena y lo saca. Esta han usado en el COVID, cuando haya falla respiratoria total. Si hubiera habido acá, de repente algunos, si hubieran manejado bien, si hubiera habido, hubieran salvado algunas vidas. Y antes de eso, lo que ha salvado es la cánula binasal de alto flujo, ¿no? Eso es lo que ha salvado muchas vidas, ¿no? El paciente estaba consciente, agitado, sí, a 60 litros, 50 litros por minuto, un flujo bárbaro. Aguantar eso, ¿no? Imagínense cómo han sufrido otros pacientes en esta pandemia, pero qué más le quedaba, ¿no? Entonces, este es la Neopaz, para que lo conozcan. Cuando yo le pongo el dedo ahí, lo tapo, le doy la presión de 20, cuando lo suelto se queda con el PP de 5, ¿ya? Le suelto, le aplasto, ya no están que bombean así con la mano, porque se cansan simplemente con el dedo, nada, 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 20, así están, ¿no? Ya, se lambú, ahí están dándole, miren, este es el CPAP, ¿ya? Tiene una de mezcla, sale el oxígeno mezclado con el aire comprimido, este lo calienta, entra acá, le da la presión y el bebé respira, sale y acá mide la presión, ¿no? ¿Cuánto le introduce hasta 5? Es el PP, la presión al final de la expiración. Y acá lo mides cuánto está. Si aquí es 5, debe estar 5 acá, ¿no? Aquí están ya en ejemplo, ¿no? Esta es una manera, un dibujo del ventilador mecánico, ¿ya? Lo que les digo a ustedes, cuando estén haciendo su internado, muchas veces, sobre todo de qué universidad eran, cuando estaba en el Belén, pues ya no voy porque no tengo tiempo, ¿ya? Era, mira, yo pasaba visitas intermedias, ¿no? Me tenía miedo, ¿no? Bueno, seré feo, pero no tanto, le digo, muchachos, soy serio, pero tampoco le digo, si quieren aprender, había un grupo de la Pedro y otro grupo no voy a mencionar la universidad, no eran de San Martín, por si acaso, porque me conocían, había enseñado en San Martín. Le digo, vengan para enseñarle a hacer balance, vengan para enseñarle cómo se hace, con el fin de que me ayuden también, ¿no? Porque al día siguiente vengan y ahí al frente firmo, le digo, a ver, si pueden hacerlo. En intermedios pueden hacerlo, ¿no? En la UCI, no. Entonces, tenía miedo, ¿no? No tengan miedo, lo que voy es que no tengan miedo, todo se aprende. Entonces dice, dímelo y lo olvido. Yo les digo ahorita y mañana se olvidan. Les enseño, se van a recordar un poquito. Si le involucro y si les hago que hagan, lo van a aprender. Es lo que quiero decir eso, ¿no? Entonces, involúcrese, hagan, practiquen. Y ahí no tengan miedo, yo no sé nada. Comparado con lo que hacen, no sé nada. Yo me siento, como les digo a los muchachos, un ignorante en la neonatología, imagínense. Todos los días sigo aprendiendo. Entonces, no hay que tener miedo. Hay algunos asistentes que a veces no les gusta enseñar, ¿no? Pero a mí sí, si yo no lo sé, le digo, voy a leer, mañana te lo digo. No tengo reparo en decir que yo no sé. Así hay que ser, no todos lo sabemos, ¿no? Entonces la vida es corta, tendrán que romper reglas, perdonar rápido, besar despacio, amarla, de verdad, reírte fuerte y jamás arrepentirte de aquello que te hizo sonreír, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? ¿Aló, delegado? Dígame, doctor. ¿O alguna pregunta? No, ninguno. Me manda las diapositivas. Doctor, ¿puedo ver lo del aula virtual? Ah, ya, ¿me dices que tienen problemas de? Los trabajos salen atrasados.